Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. El vídeo de hoy, como habréis podido leer ya en nuestras redes sociales y también en el título y la miniatura de este vídeo, vamos a hablar sobre el derbi asturiano entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, que midieron sus fuerzas el pasado sábado 9 de septiembre en el Estadio Municipal Carlos Tartiere de la capital asturiana. Una vez más, los dos equipos demostraron su rivalidad y, excepto alguna pequeña incidencia, no se registraron grandes acontecimientos desagradables, por decirlo de alguna forma, a lo largo del día. Sabemos que cuando estáis viendo este vídeo es domingo 17 de septiembre y que nos pilla ya un poco tarde, concretamente 8 días tarde, el derbi, una semana y pico, pero es que nos corría más urgencia publicar el vídeo de la celebración del Día de Asturias, que era más reciente que el acontecimiento del partido, por lo que os pedimos disculpas por eso y también por no haber podido asistir al estadio a grabaros nada del partido como sí que hicimos en la temporada pasada. Lo que vamos a hacer ahora que estáis viendo y también cuando se haga la vuelta en Gijón, en el Molinón, vamos a hacer un vídeo resumen, como ya hemos hecho en alguna otra ocasión, para que, bueno, no perdáis el hilo, podáis vivir con nosotros el derbi asturiano, pero sin estar desde el Tartiere o desde el Molinón. Sé que esos vídeos os gustaron mucho y que han tenido una mejor acogida que en los que os decíamos solamente las estadísticas y lo que había sucedido durante los 90 minutos de juego, pero es que se nos ha hecho imposible asistir el sábado al Carlos Tartiere y supongo que también nos resultará imposible asistir al Molinón por la misma razón, más o menos. Así que nada, tengo por aquí la chuleta en el ordenador y vamos a comenzar a hablar un poco de lo que fue el derbi, que comenzaba a las 6:30 de la tarde en el Estadio Municipal Carlos Tartiere. El resultado, que seguramente será lo que os estáis preguntando, fue de 0-0. A pesar de que el Sporting tuvo más ocasiones que el Real Oviedo, vamos a ver las estadísticas de los equipos y de los 90 minutos de juego en general. Los tiros del Sporting fueron 7 a portería frente a los 6 que realizó el Real Oviedo. De ellos, a puerta solamente llegó 1 del Sporting frente a los 0 del Oviedo. La posesión fue para el equipo visitante con el 55% frente al 45% del Oviedo. Los pases, el Sporting de Gijón registró 368 frente a los 287 del Oviedo. La precisión de los pases también se la lleva el Sporting de Gijón con un 76% frente al 74% del Oviedo, pero también este equipo cometió más faltas, 17, frente al equipo local que solamente cometió 12. No hubo rojas y no hubo apenas tarjetas amarillas, solamente 3 para el Sporting y 2 para el Oviedo. Fueras de juego se llevan 1 cada equipo y saques de esquina el Real Oviedo se lleva 7 frente a el único córner que sacó el Sporting de Gijón. Tras este resultado y a día de hoy, que han pasado ya unos cuantos días desde el encuentro, el Sporting de Gijón se queda en 10ª posición en la clasificación de segunda división y el Oviedo 19º. Se encuentra en descenso ahora mismo a divisiones inferiores de segunda B. Quiero comentaros también que a la entrada de Oviedo, el autobús del Sporting de Gijón sufrió una pedrada por unas personas que iban encapuchadas. Crónicas de Asturias, como sabéis, no está a favor de la violencia en el deporte ni de ningún tipo de violencia en general, así que sí que tenemos que condenar este acto. Exactamente igual que si hubiese sido al contrario y hubiera sido el autobús del Real Oviedo en Gijón el que hubiese recibido la pedrada. Vamos a tener en cuenta que somos todos asturianos y a pesar de la rivalidad podemos llevarnos bien la gente del Sporting y la gente del Oviedo. Las alineaciones que utilizaron en el partido, el Real Oviedo jugó con un 5-4-1, Leo Román en la portería, Viti Rozada, Luengo, David Costas, Dani Calvo y Abel Bretones en la defensa. En el centro del campo, Paulino, Luismi, Jaime Saone y Sebas Moyano. En la delantera, Borja Bastón, que, bueno, se produciría un cambio. El Sporting jugó con 3-4-3, Rubén Yáñez en la portería, Robert, Pablo Insúa y Pascanu en la defensa, Cote, Nacho Méndez, Barán y Guille Rosas en el centro del campo y en la delantera, Fran Vialba, Otero y Hassan. Bueno, los suplentes no los vamos a ver, pero sí que se produjeron varios cambios a lo largo de todo el partido. El entrenador del Oviedo es Cervera y el entrenador del Sporting es Ramírez, como sabéis.
Vale, el resumen del partido, que es lo que estoy viendo por aquí, bueno, pues se añadieron 6 minutos una vez cumplidos los 90 minutos de juego y sí que se produjeron bastantes cambios según estoy viendo aquí. Os dejaremos más información en nuestras redes sociales, Crónicas_Asturias, que están apareciendo ahora mismo en la pantalla, en Instagram. Allí es donde hicimos el especial que pudisteis disfrutar a través de stories, de historias que vamos publicando cada cuarto de hora en el transcurso del partido. Vimos pues noticias principales, como por ejemplo este acto vandálico al autobús del Sporting, o la clasificación, también el porcentaje de pases y las estadísticas de juego, y al final del partido una pequeña conclusión que subimos a historias, también mencionando un poco que la rivalidad es buena entre los dos equipos, entre los dos conjuntos asturianos, pero que al final todos pertenecemos a la misma región y tenemos que apoyarnos unos a otros. No me digáis, aficionados tanto del Sporting como del Oviedo, que no sería muchísimo mejor y muchísimo más emocionante un derbi en primera división con los dos equipos. Bueno, pues esto también se puede aplicar a otros equipos asturianos que no hay que desearles malos resultados, sino que mejor que prosperen y que puedan subir a divisiones mejores para poder disfrutar de un mejor fútbol en nuestra región, en Asturias. Antes de acabar el vídeo, queremos también felicitar a las chicas de la selección española de fútbol por haber ganado el Mundial 1-0 frente a Inglaterra en Australia. Es el primer Mundial, la primera Copa Mundial que pueden levantar la selección femenina de fútbol español. Y tenemos que lamentar, bueno, como se está hablando estos días por la tele, actos que, bueno, pueden no estar del todo correctos en el deporte a pesar de que sea una celebración. Y creo que no hace falta que me explique más porque todos conocemos de lo que se está hablando últimamente. Es una pena que este hecho haya nublado un poco el resultado del partido y la victoria, el gran mérito que tienen las chicas por haber ganado un mundial de la misma forma que en 2010 lo hicieron con el fútbol masculino, perdón. A pesar de que todavía no estén al mismo nivel y no haya tanta gente que siga el fútbol femenino como el masculino, sí que es verdad que últimamente se están igualando las personas que van a ver también los enfrentamientos de las chicas. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo de 8 minutitos que os hacemos de resumen entre el Oviedo y el Sporting. Haremos otro parecido con el del Sporting Oviedo. Esperemos que bueno, tenga una buena acogida a pesar de que no hayamos podido ir al campo a grabar, a los campos tanto del Oviedo como del Sporting. Y también muchísimas felicidades de nuevo a la selección española de fútbol femenino por este 1-0 frente a Inglaterra en Australia y la primera Copa Mundial, la primera estrella que pueden poner encima del escudo. Nos vemos como siempre el domingo que viene a las 12 de la mañana aquí en Crónicas de Asturias, en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar, que siempre está abierto. Recordad que para continuar apoyando esta iniciativa podéis suscribiros al canal y activar la campanita para enteraros de próximos vídeos mediante notificaciones de forma totalmente gratuita. También dejarnos vuestro like y vuestro comentario por aquí abajo, siempre, por favor, desde el respeto hacia los rivales. Podéis comentar lo que queráis respecto a los partidos, pero siempre con respeto frente a los rivales. Y también compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, quien queráis. Además de, lógicamente, seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, por donde se produjo ese especial Oviedo Sporting y donde se va a producir el especial entre el Sporting y el Oviedo en la vuelta, que se producirá dentro de unos meses. Muchísimas gracias por vernos al final y nos vemos el domingo que viene a las 12, cronistas. Un saludo muy fuerte.